Punto Noticias de Radio Pichincha, saludamos con nuestro tercer invitado, nos acompaña a los tiempos el doctor Augusto Barrera, exalcalde de Quito, que se encuentra con nosotros en vivo y en directo desde nuestros estudios. Doctor Barrera, buenos días, qué gusto verle a los tiempos desde la pandemia, no nos habíamos podido encontrar, pero siempre es grato recibirle. Buenos días, bienvenido, le saluda Licenia Espinel. Muchas gracias, Licenia, buenos días, un gusto también verle a los tiempos, efectivamente creo que antes de la pandemia, sí, ¿no? Así Más es. de 2 años. Bueno, un saludo afectuoso a quienes nos siguen en este momento. Muchísimas gracias. Lamentablemente el metro de Quito no se ha dado a conocer por sus avances, porque ya se va a poner en funcionamiento y porque ya está sirviendo la ciudad, sino por los escándalos. Y ahora se suma uno más que ha sido magnificado, que ha sido expuesto y que está siendo motivo de notas, de reportajes en varios medios de comunicación, y tiene que ver con una publicación de un medio español que habla de supuestos pagos de sobornos. El alcalde Santiago Guarderas ha anunciado que el municipio de Quito investigará este caso. Él dice que este nuevo escándalo en el metro de Quito habría ocurrido en su administración y que se va a hacer la investigación correspondiente. Se habla del pago de sobornos para una consultoría. ¿Por qué se señala que fue en su administración? Doctor Barrera, ¿qué decir al respecto? Usted ya tiene una posición. ¿Qué cree usted que hay detrás de este intento de trasladarle a usted de cierta manera la responsabilidad en este nuevo escándalo? Bueno, muchas gracias, Licenia. Sí, efectivamente es penoso que una obra que es extraordinaria, que va a marcar un antes y un después de la ciudad, que va a implicar un salto enorme en la calidad de vida de la gente y que prácticamente está hecha. Porque la verdad es que a veces para la mayor parte de la opinión pública se piensa que esto es una entelequia, no es una discusión de papeles o una discusión de políticos, digamos, por razones académicas con mis estudiantes, digamos, en las materias que yo doy. He tenido oportunidad de visitar durante varias ocasiones a lo largo de este año y prácticamente la obra está concluida. Mire, para contextualizar y situar exactamente de qué estamos hablando, la semana anterior hay un medio digital español que se hace eco del inicio de un proceso de investigación en la Fiscalía de España. Esta es una denuncia presentada por, entiendo yo, uno de los partícipes del consorcio que en determinado momento participó justamente en esta consultoría de la gerencia técnica. Y estas son las imputaciones y acusaciones que se establecen. Esto va a suponer que, entiendo que los primeros días de mayo ocurrirán, digamos, unas audiencias para clarificar si efectivamente hay materia para investigación y para identificar si efectivamente hay responsabilidades o lo que sea. Digo, para situar, no en es ese punto juzgada, digamos, es el inicio de una investigación, no es una cosa ni demostrada es decir, todavía. No ni hay, juzgada. digamos, por eso es que esto es exactamente lo que dice esta nota, la he leído con detalle y me he enterado, digamos, me he informado de qué fases, digamos, del proceso investigativo tiene. Entonces esto quiero que quede absolutamente claro en qué punto está. Digamos, ¿cuál es mi posición? Mi posición es, en lo personal, de absoluta tranquilidad. Digamos, yo soy una persona que en la función pública y en mi vida personal vivo de mi trabajo. Digamos, estoy sujeto a cualquier tipo de análisis o investigación, vivo de mi trabajo de una manera modesta, a eso es a lo que me dedico, a la actividad académica, trabajo en eso, así que no tengo problema. Sí tengo dos preocupaciones. La primera preocupación que tengo es que este escándalo, entre comillas, ocurre sospechosamente 9 años después, digamos, de que se dan las presuntas irregularidades, ¿no? Claro. Porque no es que estamos hablando de hace 1 año o 2, 9 años después. ¿Por qué, si alguien no sabía, hizo una denuncia, digamos, ¿no? A la alcaldía de Madrid, a la alcaldía de Quito, a la fiscalía o lo que sea? ¿Por qué tuvieron que pasar 9 años? Y precisamente, digamos, se establece eso en una coincidencia de prácticamente el día y la semana en donde se realiza la licitación para la operación del metro de Quito. Justamente, ¿no es cierto? Es una coincidencia, hay que ver si en el mundo hay coincidencias, justamente la semana en donde se hace una licitación para que fundamentalmente empresas públicas, operadores internacionales públicas participen, justamente en esos días aparece esta noticia, ¿no es cierto? Y aparece esta noticia y esto es importante precisar, que digamos en el contexto internacional y en el contexto, digamos, de la opinión pública, sí puede, y esto es mi temor, afectar, ¿no es cierto?,
Que reste interés entre los participantes, por ejemplo, entre los oferentes, o que mañana, digamos, alguien diga, no, si el gerente que estuvo ahora es un gerente que también participó como funcionario técnico hace algunos años, etcétera, etcétera. Es decir, sí golpea el proceso, esta es la verdad. Entonces a mí me preocupa que esta coincidencia, digamos, ocurre precisamente durante esta semana. Esta es una preocupación, porque eso lo que podría implicar es dos tipos de escenario. Una cosa que se ha discutido mucho en relación al metro es la siguiente, es decir, el operador debe ser básicamente un operador público. Si habríamos asumido esto de una manera responsable durante estos 8 años, habríamos tenido ya el tiempo suficiente para que la propia empresa construya capacidades para la operación. Increíblemente, durante estos 8 años no se construyó ninguna capacidad. No, veía en algún reportaje de televisión, creo que han formado, no sé, 5 o 6 conductores. En 8 años no avanzaron en eso. El segundo camino es un camino de que la operación pueda ser activada, pueda arrancar en una cooperación con una operadora pública de metro a través de una alianza público-pública, ¿ya? Si eso sería así, habría un proceso de transferencia de conocimiento para que la empresa Metro de Quito sea la que pueda operar. Y este es, a grosso modo, digamos, el modelo que está planteado en este momento. Y el otro, que es más complejo, es concesionar el metro, ¿no es cierto? Prácticamente trasladarlo a que sea un privado el operador. El que lo administre. ¿Ya? Entonces, como usted ve, lo que está en juego en este momento es una cosa tremendamente delicada, ¿no es cierto? Es mantener la titularidad o un modelo de alianza público-pública, o si a lo mejor este proceso se cae, puede haber la intención, el interés, ¿no es cierto?, o cierta lógica de que a lo mejor lo que haya que hacer es ir a un proceso de privatización o de concesión directa. ¿Y usted cree que este tipo de denuncias van direccionadas a que se dé ese resultado? Lo que pienso, Licenia, es que es muy extraña esta coincidencia. Por eso soy el más interesado en que se realicen exhaustivamente, ojalá diligentemente y prontamente las investigaciones, que esas investigaciones establezcan con toda precisión los niveles de responsabilidad. Claramente lo que debo decirles, si existe algún tipo de acto o acción dolosa a nivel público o privado aquí o allá, digamos, tendrá que caerle todo el peso de la ley. O sea, en esto yo creo que debemos ser absolutamente implacables. Pero lo que me preocupa es que esto termina afectando precisamente, ojalá que no termine afectando, el modelo operativo y sobre todo el arranque de este proyecto que es tan importante. Ahora, doctor Barrera, ¿cómo se dio esta consultoría a la que se hace referencia o por la que se habría pagado este supuesto soborno? ¿Cómo se produce esta contratación de esta consultoría? Se dice que fue en la gerencia del metro en la época del señor Edgar Jácome. ¿Qué nivel de influencia podría haber tenido usted en esa contratación? Sí, digamos, eso es muy claro, ¿no? La propia nota identifica claramente, digamos, aquí hay que precisar dos cosas, Licenia. Digamos, un nivel es el nivel de relación más institucional, a nivel pública, que ocurre entre el gobierno ecuatoriano de entonces, la alcaldía, y por otro lado, el ayuntamiento, la comunidad y Metro de Madrid. Esa cooperación público-pública es la que produjo todo el conjunto de estudios, ingenierías en detalle, diseños, modelo del sistema integrado, es decir, todas las herramientas que han permitido desarrollar ese proceso ocurren a través de una cooperación público-público. Las reuniones y las actividades que yo tuve son en ese contexto específicamente. No estamos hablando de eso, y a veces se confunde un poco. Estamos hablando de un proceso específico de contratación de una consultoría de la gerencia técnica. Esta gerencia técnica lo que hace es acompañarle, digamos, a la empresa de metro a que a través de una consultoría pueda ir viendo, ajustando, mejorando, desarrollando los procesos de fiscalización. Es un nivel, digamos, de consultoría técnica. Entonces, el proceso contractual es un proceso que se hace a través del sistema de compras públicas, es un proceso competitivo, es un proceso que ha sido público, o sea que no es que ha estado subido en el portal, que implicó una comisión técnica, una adjudicación de la gerencia, es decir, está muy claramente definidas ahí las responsabilidades. Entonces eso está muy claro, digamos, sí. Por eso me parece fundamental que estas investigaciones identifiquen esto, ¿no es cierto? Es decir, ¿de qué están hablando? Están hablando de que hubo otro tipo de empresa. Digamos, en el año 2013, esta empresa que es cuestionada, que me parece que se llama Bustren, no hace parte del consorcio que firma en el 2013. No hace parte, digamos, claro. no hace parte.
digamos, las dos empresas constitutivas en el consorcio del 2013 no son alguna de estas. Entonces digo, hay varias hipótesis, ¿no? Es un conflicto entre empresas españolas, es un conflicto en el modelo de gestión, hubo efectivamente algún acto, digamos, de competencia desleal en el marco, digamos, de la legislación española, hubo algún tipo efectivamente de inconducta de alguien aquí, todo eso hay que investigar. Pero lo que no puede ocurrir es que en el inicio de esta investigación, teniendo este conjunto de hipótesis, ya se puede establecer, digamos, una especie de linchamiento y sanción mediática, ¿no? Es decir, lamentablemente este país está acostumbrado a eso, ¿no? ¿Y usted cree que en estos momentos lo que está ocurriendo? Digamos, he visto un par de notas y un par de cosas de medios que es increíble, ¿no? Que solo falta el se busca, digamos, en el caso de algunos funcionarios. Esto no puede ser así. Digamos, la gente tiene derecho a tener su honra. Digamos, las personas honradas tenemos derecho a que el Estado proteja nuestra honra. Y si alguien demuestra que efectivamente hay conductas dolosas de sea quien sea, pues muy bien, hay que actuar con el peso de la ley. Pero no se puede partir de que esto es un mundo lleno de escoria y de que todos somos corruptos y que todo es desconfianza. Esto es una locura. Eso lo que está haciendo es destruyendo la base material de la sociedad. ¿Quién va mañana a querer hacer una carretera, una vía, una obra de importancia? Si sabe que su propia vida, digamos, se pone en juego en todo esto. Entonces yo creo que para evitar especulaciones hay que esperar que se realicen las investigaciones, que esas investigaciones sean concluyentes, insisto, si esas investigaciones establecen como conclusión que hay alguna responsabilidad, será muy claro y muy preciso establecer eso. Si eso no es así, y se trata de cualquier otra cosa, de cualquier tipo de interferencia, de conflictos entre privados o de conflictos de otro tipo, pues bueno, eso también habría que aclarar, para que no terminemos sometiéndole al Metro de Quito y a su proyecto a una cosa de esta naturaleza. Me preocupa mucho porque si en este momento el proceso se afecta, entramos a periodo electoral. Claro, y yo veo que claramente en toda esta cosa de medios y redes ya hay la expectativa electoral. Ahí lo que les he dicho es que, digamos, ratifico una vez más, si quieren ponerme a mí, pierden el tiempo. Yo tengo decidido de que no voy a tener ninguna participación político-electoral, no me interesa, no estoy en esa expectativa, digamos, no. Yo creo que más bien hay que buscar acuerdos y consensos que permitan sacar adelante la ciudad, y si en eso, digamos, se puede actuar como un puente, como una articulación, me parece que mi rol como exalcalde está más en ese sentido antes que ser un actor más, digamos, en la participación. Entonces digo, todos estos elementos influyen, ¿no? Hay gente que aspira a que a esta alcaldía le vaya mal, hay gente que aspira a que esta alcaldía le vaya bien. Entonces es un hecho concreto que tiene que ser investigado, pero cae, digamos, de un escenario lleno de conflictos y de contradicciones y que se presta a mil interpretaciones. Ahora, ¿qué opinión tiene sobre la respuesta que ha dado el alcalde de la ciudad de Santiago Guarderas a esta situación en particular? ¿Le parece que fue la correcta, que es la adecuada? Mire, yo creo que lo que debe hacer el alcalde es, digamos, no le estoy dando ningún consejo, es efectivamente, digamos, activar los mecanismos que permitan que el metro funcione, ¿no? Es decir, que permitan que el metro funcione. El metro ha llegado a este punto, Licenia, porque existieron a su momento autoridades, gobiernos y estamentos institucionales que permitieron que el metro funcione. Si no, no estaríamos discutiendo esto. Estaríamos discutiendo cualquier otra cosa. Entonces también es doloroso, digamos, que es, digamos, lo que dice el reportaje de este medio digital español, es que se organizaron las coimas en cuotas de $30,000 mensuales. Digamos, usted se imagina un proyecto de esta magnitud y de esta envergadura, suponer que hay un nivel de deterioro, digamos, ético de ese punto. Por eso yo creo que es muy importante tener una investigación precisa, que sepa exactamente de qué estamos hablando. Y me parece que las autoridades lo que tienen que hacer en este momento es sacar adelante el metro. Lo que aspiramos de las autoridades, digamos, de todo el mundo que hace el esfuerzo por llegar a tener estas funciones, es resolver los problemas de la gente. Evidentemente las funciones de la justicia y de investigación tienen que hacer las instancias respectivas. Hoy tenemos una cosa un poco enredada, ¿no es cierto? Hoy tenemos funciones públicas que a veces parecen que actúan como jueces, juzgados o denunciadores en lugar de resolver los problemas de la gente. Entonces, yo creo que en este momento eso es lo central. Creo particularmente que en el caso de Quito, el metro no solamente va a mejorar los elementos de movilidad, es un elemento que va a permitir integrar social
y culturalmente a la población. Es un metro que va a permitir reconstituir una autoestima tremendamente deteriorada en esta ciudad. Es una ciudad que ha sido el campo de batalla de la lucha política en estos últimos 10 o 15 años. Si algún campo de batalla en donde hay cadáveres muertos, heridos políticamente, es Quito. Este ha sido el campo de batalla fundamental. Hay muchas heridas, hay mucho odio, hay mucha estigmatización, hay mucha desconfianza en la representación política, hay desconfianza entre los ciudadanos. Es muy difícil sacar así una ciudad adelante. Ahora, doctor, ¿usted le ve posibilidades de que en la actual administración municipal se pueda poner ya operativo el metro de la ciudad con todas estas situaciones que vemos, que se pone una fecha, que se la posterga, que se vuelve a poner una fecha, que se hace una nueva postergación y así, y es un proyecto tan grande, como usted dice, tan importante y no termina de ponerse en funcionamiento? Eso me preocupa justamente, por eso le decía las coincidencias, porque si en este momento está en cuestión el proceso que está en marcha, digamos, la administración actual tiene hasta mayo del próximo año, ¿no? Pero había tenido la expectativa y había anunciado que el metro estaría operativo en diciembre. Para que el metro esté operativo en diciembre quiere decir que no se puede perder un solo día en la licitación del operador, en la adjudicación y en la puesta a punto para que el metro opere. Entonces sí me preocupa que este tipo de elementos que justamente, digamos, salen ahora, puedan afectar, ¿no es cierto?, esta perspectiva, porque si ya no es en estos próximos meses, lo que seguramente habrá que hacer es esperar el próximo proceso electoral. Para que el próximo proceso electoral con el nuevo alcalde implicará un nuevo proceso de definición de cuál va a ser la modalidad operativa, y a lo mejor estamos hablando del año 2024, ¿se da cuenta? A lo mejor estamos hablando de 2 años después. Es tan difícil poder establecer una modalidad para la operación del metro, tomando en cuenta que se hizo un intento, la administración de Jorge Yunda, se ha hecho intentos en la administración del señor Guarderas, y finalmente estamos así. No, digamos, es más largo todavía el proceso, porque recuerde usted que antes de eso hay la administración de Rodas. La administración de Rodas no dejó un solo papel sobre el modelo operativo. Si usted recuerda, se hicieron hasta actos de inauguración del metro. Claro. ¿No? Yo recuerdo algunas personas que vivían fuera del país mandaban felicitaciones de que el metro ya está inaugurando, pero claro, fueron actos, fueron eventos, perdóneme la expresión, montajes, para que un metro se mueva de un lado a otro, pero no había sistema de recaudo o modelo operativo. Y entonces me parece que en los últimos años creo que han pasado 8 o 9 gerentes de metro, un tipo de actividad que demanda un gran nivel de estabilidad institucional y una gran capacidad técnica, porque por supuesto que es un tema complejo, además exige altos estándares de calidad y de seguridad, porque usted va a mover cientos de miles de personas, ¿ya? Pero lo que pasa es que no ha habido un camino claro, es decir, viene un gerente y piensa que más bien vamos a una lógica de concesión, viene otra administración y entonces dice no, más bien busquemos que nosotros desarrollemos capacidades propias, viene el otro y dice bueno, mejor ninguno de los dos y vamos a comenzar otra vez de cero, y así, y así, y así hemos pasado. Y entonces tenemos una condición que es absolutamente increíble, que es tener una obra prácticamente lista, con altísimo nivel de calidad técnica, que no está operando. Doctor Barrera, ¿usted está tranquilo? Usted dice que está abierto a cualquier tipo de investigación, que es importante que se realice, que usted mejor que nadie quiere que se haga esta investigación. ¿Usted está tranquilo? Sí, totalmente. Digamos, estoy absolutamente tranquilo porque, digamos, mis actuaciones han estado absolutamente regidas por la mayor rectitud y pulcritud, o sea, no tengo ningún problema. Toda mi actividad pública y privada, digamos, está ahí. Cuando uno es funcionario público uno sabe, digamos, que eso es así y es mi norma de conducta, así que yo estoy en lo personal absolutamente tranquilo. También debo decir, digamos, que incluso desde el punto de vista formal, ni en las menciones, digamos, de la nota, ni en el propio proceso formal de contratación hay instancias, digamos, que son las que construyeron el proceso contractual, establecieron los mecanismos de selección y finalmente adjudicaron. Eso operó prácticamente a nivel de la empresa Metro de Quito, entonces yo estoy absolutamente tranquilo. No deja de ser esto un elemento de molestia personal, sin duda, digamos, por la forma en que se trata, y por eso lo que espero y aspiro es tener el mayor y el más pulcro nivel de investigación que permita establecer conclusiones. Tengo entendido que en el mes de mayo hay unas audiencias, digamos, a nivel de la Fiscalía en España,
El alcalde pidió también que se realice acá la investigación. Sí, seguramente. Momento, además, yo creo que se ha hecho ya algún tipo de investigación aquí. Y usted está abierto en el momento que la investigación se traslade acá al Ecuador, en que le llamen a rendir alguna versión. Absolutamente. ¿Cosas parecidas? Abierto siempre, absolutamente. Ahora, ¿cree usted que después de este nuevo escándalo ya se piense formalmente en dar los pasos que se necesitan para poner en operatividad el metro? ¿Cree usted que se supere este capítulo o que el metro se quede así? No, yo espero, digamos, y lo he dicho enfáticamente, digamos, que ojalá el proceso no se afecte, porque como le acabo de decir, si se afecta en esta fase final prácticamente de la administración de la alcaldía actual, estamos hablando de un nuevo alcalde, de un nuevo proceso, y probablemente estamos hablando ya de el 2024. Digamos, el nuevo alcalde asumirá, me parece que en mayo del próximo año, hasta constituir un equipo, una gerencia, etcétera, hasta hacer una convocatoria, hasta implementar el proceso. Estamos hablando del 2024. Terrible. Ahora, doctor, usted como es alcalde, ¿cómo ve ahora el momento en el que está la ciudad, las condiciones en las que está la ciudad? ¿Qué decir frente a todos los problemas que estamos teniendo y que no se ven al menos posibilidades cercanas, concretas de que se den solución? Se anuncia la intervención en varios tramos viales de Quito, pero hay problemas todavía constantes, como es la informalidad, como es la inseguridad, la movilidad. Yo venía bien temprano en la mañana a la estación y era impresionante ver el tráfico que hay en las calles, pese a que hay la medida de restricción vehicular. La recolección de basura, que también tiene ciertas dificultades, en fin, una ciudad que tiene muchos problemas todavía. Tiene muchos problemas, ha sido muy golpeada por la crisis, muy golpeada. Es una ciudad, digamos, que no solamente desde una perspectiva sanitaria, también desde el punto de vista económico, desde la perspectiva golpeada de la pérdida del empleo formal, del golpe terrible que supone los efectos de la pandemia, y sobre los cuales yo tengo la impresión de que todavía no hemos logrado construir una salida adecuada. No solamente en la ciudad, pienso en el país, ¿no? Usted se da cuenta lo que significa en términos de retraso escolar, ese porcentaje enorme que pueden llegar a ser el 40% de niñas y niños que no tienen acceso a internet y a computador. Usted se da cuenta que eso lo que implica es que estamos perdiendo virtualmente una generación desde el punto de vista académico. La destrucción del empleo formal ha sido tremenda, tremenda. Pero por otro lado, lo que hemos tenido es un gran deterioro institucional. O sea, venimos ya de varias administraciones con un gran deterioro institucional. Digamos, durante mi administración tuvimos en gran parte de las empresas y administraciones prácticamente autoridades únicas, empoderadas en sus funciones a lo largo de los 4 años. En las administraciones subsiguientes hemos tenido, no sé, 6, 7, 8 administradores zonales, 7, 8 gerentes de una empresa. Entonces es absolutamente imposible conducir una ciudad si no tenemos la estabilidad institucional y la certeza de dónde queremos llegar. Entonces ahí hay un problema tremendo. Pero creo yo que el fondo del problema tiene que ver sobre todo en este nivel de crisis de la representación política. Por eso, ojalá, digamos, el proceso electoral que se abre permita establecer unos acuerdos de mínimos de cómo debemos sacar la ciudad. Ojalá podamos cambiar un poco el tono, digamos, del debate político, poner en el punto central la ciudad, que la ciudad sea más allá de un campo de batalla, que se piense la ciudad y provincia como sí mismas, digamos, como proyecto de ciudad y como proyecto de provincia, y ahí discutamos efectivamente las políticas que debemos tener. Hoy, insisto, es un campo de batalla, ¿no es cierto? Aquí se discute más la política general, los alineamientos que hay en términos globales, y se discute menos, digamos, los aspectos centrales de la ciudad. Y ahí hay graves problemas que tienen y que implican decisiones muy fuertes. Digamos, lo que estamos hablando, para poner a operar el metro necesita construir los corredores, necesita poner en orden todo el sistema de transporte, necesita autoridad pública para poder organizar las rutas y las frecuencias. Necesita autoridad para que las aceras no se conviertan en parqueaderos públicos. Necesita una autoridad pública que sea independiente de los grandes proyectos inmobiliarios.
y que lo que tengamos no sea que una autoridad pública termina facilitando unos proyectos inmobiliarios y en cambio desatendiendo zonas que son altamente vulnerables, en las que no se ha hecho, perdóneme, prácticamente nada durante una década. Entonces, esos son los elementos que ameritan, creo yo, un esfuerzo tremendamente grande. Por eso, y vuelvo un poquito al motivo de la entrevista, insisto, el más interesado en que esto llegue a una conclusión clara, precisa, absolutamente abierto, absolutamente tranquilo, que se lleguen a conclusiones, porque si no esto va a terminar siendo un tema de campaña o un tema para justificar que se afecte la operación del metro. Y esto sería terrible. Esto sería muy malo para la ciudad. Muy claro, muchísimas gracias, doctor, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado y por acompañarnos aquí en vivo y en directo. El doctor Augusto Barrera, exalcalde de Quito, que ha estado con nosotros. Con esto nos despedimos.